Primero daros las gracias porque la verdad que después de la gincana que os hemos propuesto de venir aquí, de tener que ir a esta calle, ¿no? A otra calle, entrar a una puerta, luego a la otra, que os bajen a buscar, bueno, pues la verdad que muchas gracias porque además habéis tenido que decir que no a otras cosas seguramente para venir aquí. Es decir, al final un jueves por la tarde pues todos tenemos planes y joder, esto está muy bien porque estos momentos de intercambiar ideas, además este va a ser un meetup, os voy a tratar de explicar mis experiencias alrededor de los datos geodistribuidos, pero no solamente pretendo quedarme ahí, quiero que más o menos nosotros pues vamos evolucionando en soluciones, nuestras experiencias también que compartamos. Luego con las cervezas podemos también compartir estas experiencias, otras diferentes, yo qué sé, si os animáis. Y que bueno, y que eso está muy bien, ¿no? Por otro lado, bueno, dar las gracias a Twenty también por cedernos estas maravillosas oficinas, la verdad que tienen de todo. Y bueno, luego también si queréis echarnos una partida con algo ahí, echar juego, yo que sé, tocar la batería, que tienen ahí una guitarra, bueno, podemos hacer una orquesta si queréis un momento, un grupito. Y nada más, bueno, mi nombre es Raúl, Raúl de la Fuente, Solution Engineer en Couchbase. Pues bueno, ingeniero de soluciones, o bueno, estas cosas ya sabéis que en inglés siempre suenan mejor. Me acompaña Raimundo Flores, que también es de Couchbase, Solution Architect. Y bueno, aquí estamos para explicaros, trataros de que comprendáis un poco nuestra visión en este mundo distribuido, que ya es el presente. Muchísimas gracias también a la gente de Paradigma que está ahí detrás, así que bueno, luego también tenemos preparados alguna sorpresita, así que bueno, luego os contarán ellos más cositas, ¿vale? Algún premio y demás también. Comenzamos muy brevemente, no sé cuántos de vosotros conocéis Couchbase, yo sé que alguno de vosotros sí, incluso ya os digo que he estado en vuestras oficinas y demás, pero bueno, muy brevemente, somos una base de datos NoSQL distribuida, con unas características muy especiales. Vamos a contar algunas de ellas, sobre todo hoy nos vamos a enfocar en entornos multicluster. Y además, bueno, también este meetup, además de Paradigma, también forma parte la CNCF, el Cloud Native Computing Foundation, creo que eran las iniciales, no recuerdo bien. Somos miembros de esa organización. Y bueno, estamos construidos sobre estándares abiertos, así que bueno, en este mundo tan open también, pues bueno, pues nos gusta colaborar y bueno, y que también sepáis, bueno, que os podéis bajar la versión y probarla y bueno, ya sabéis. Aquí unos de nuestros clientes, tampoco voy a meterme mucho en este tema, ¿vale? Bueno, pues LinkedIn, Amadeus, Apple, yo qué sé, eBay, Tesco, estamos en un montón de e-commerce y demás. Bueno, ¿por qué todo esto? Bueno, pues porque Couchbase surge una solución a una nueva demanda de los gigantes digitales. De alguna manera, las bases de datos tradicionales no estaban suficientemente adaptadas para responder las necesidades que normalmente cubrían, bueno, que demandaban estas aplicaciones nuevas, ¿no? De concurrencia, de disponibilidad, de experiencia de usuario, ¿de acuerdo? Es decir, todos vosotros, el e-commerce es algo muy típico, bueno, también las películas, ¿no? Como aparece ahí, una plataforma de películas. Lo normal es que iteracionemos muchísimas veces antes de hacer una transacción. Es decir, ¿cuántas veces interaccionamos con productos antes de comprar algo? Viajes, ¿de acuerdo? Hasta que realmente compramos algo, que es una transacción real, ¿cuántas iteraciones hemos hecho? ¿Vale? Puede haber cientos o incluso miles, como usuarios, como personas. En cambio, bueno, y si nos vamos al mundo de malas máquinas, ¿cuántas iteraciones puede realizar en el mundo de IoT antes de hacer una transacción? Pues incluso se puede ir 1 o 2 unidades de magnitud más, ¿de acuerdo? Vamos a hablar de decenas, cientos de miles de iteraciones antes de hacer una transacción. Y esto, bueno, pues las bases de datos relacionales tradicionales pues no podían cubrir, no estaban soportadas para poder hacer esto. Entonces somos una base de datos que, bueno, desde su core, pues tenemos unas lecturas y unas escrituras muy rápidas. Y
y además una serie de características que, como os he comentado, que son muy interesantes para responder a esta demanda que evidentemente las aplicaciones nos están haciendo. Es decir, hoy por hoy ya no se ve tanto lo típico de cerrado por mantenimiento. Tú imaginaros en un Black Friday de que se cae, aunque sean 2 minutos, una web. A lo mejor en esa hora de Black Friday, de la primera hora, estamos facturando tanto como en un mes. Es inadmisible, ¿de acuerdo? Cerrado por mantenimiento. La que ya cuesta más ver esos cerrados por mantenimiento. Las arquitecturas always on, como llamamos, ¿vale? Entonces, tenéis que entender que toda la alta disponibilidad y las políticas de backup y disaster recovery son fundamentales para cualquier compañía. Bueno, pues ¿qué hace Couchbase? Intenta simplificar al máximo esto, ¿de acuerdo? Como esta arquitectura, me gusta pintarla de una manera, pues una esfera. En el centro, en el core, ¿qué vemos aquí? Vemos que es una arquitectura memory first. ¿Quiere decir esto que porque es memory first no tiene persistencia? No, porque al lado pone persistencia. A veces nos confunden, oye, lo que va en memoria pues es efímero. No, nosotros tenemos consistencia fuerte en disco también, ¿vale? Pero aún así somos muy rápidos escribiendo y leyendo. Por otro lado, también vemos la parte de escalabilidad. ¿De acuerdo? Nos tomamos muy en serio escalar horizontalmente, hacer el scale out de la manera más eficientemente posible. No queremos tener que definir jerarquías. No, somos una arquitectura master-master. ¿De acuerdo? Una arquitectura master-master, para que no lo sepáis, explicamos que los nodos son iguales, que no tenemos una arquitectura, un maestro y unos esclavos. Que luego además tengo que configurar pues, mis ficheros de configuración, mis ficheros de, mis instancias de observers para hacer quórum, no. ¿Vale? Todo eso, de unos mecanismos sencillos. Autosharding, poder crecer, ya veremos un poco todo esto. Luego, replicación. Evidentemente, si se me cae un nodo de mi clúster, bueno, pues que tienen que estar los datos en otro lado. No puedo decir, oye, espérate que voy a cargar mi backup de hace una hora o de hace una semana. No. ¿Vale? Tengo que tener la información replicada para que, pese a que se caiga uno de los nodos del clúster, pueda seguir dando servicio. Luego alrededor, esto es en Couchbase, tenemos una serie de servicios añadidos, ¿vale? Pues porque puedo acceder a través de clave valor o puedo acceder también a través de unas consultas que llamamos Nickel, NUQL, que se basa en el estándar SQL. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente, esto ha pasado también a lo largo de la evolución de la humanidad, ¿no? Existen problemas, existen soluciones, y esas soluciones me dan nuevos problemas. ¿Qué pasa? Que la forma de simplificar que tenemos a la hora de acceder a los datos, como la mayoría de la gente que sabe SQL, es un estándar abierto, pues bueno, pues a pesar de que Couchbase es una base de datos orientada a documentos JSON, pues podemos consultar con SQL. Y eso me va a permitirme, bueno, pues que si tengo aplicaciones transaccionales, relacionales típicas, pues pueda migrarlas muy fácilmente y pueda consultar de una forma, bueno, pues que el periodo de aprendizaje sea menor. Tenemos capacidades de filter search con índices inversos, ya sabéis, ¿vale? Sin necesidad de abrir otro clúster. Existen gestores espléndidos para hacer este tipo de búsqueda. ¿Conocéis algunos? Bueno, pues nosotros también con los mismos datos tenemos esas capacidades que acabamos de ver, capacidades de níquel, capacidades de clave valor y, bueno, capacidades analíticas también. Es decir, puedo consultar los datos por MPP. ¿Qué es esto? Massive Parallel Processing, ¿vale? A través de, básicamente, de fuerza bruta, ¿vale? Con operaciones CPU intensivas. Bueno, también tenemos capacidades de mobile, porque, bueno, al final es muy interesante porque, bueno, al final los móviles ya sabéis, cada vez tenemos todo se interacciona con el móvil y bueno, y el tener enfocado alguna solución con esto es interesante. ¿Por qué? Bueno, pues ¿qué pasa en momentos que no tengo conectividad con el móvil? ¿Mi aplicación deja de funcionar? Me ha pasado con algunos proveedores cuando voy a coger un vuelo, mi billete de embarque. Lo tengo metido en una aplicación, ¿no tienes conectividad? Pues no tienes el billete de embarque, pero bueno, ¿cómo es posible? ¿Vale? Pues eso pues no pasa con algunas aplicaciones, por eso que queremos tener conectividad siempre y luego ya de manera síncrona, ya todas estas iteraciones que he ido haciendo en el terminal, pues cuando tenga conectividad ya las iré escribiendo en la base de datos central. Actividades de peer-to-peer, es decir, nosotros todos los que estamos aquí, pese a que no tuviéramos wifi,
con una aplicación mobile de Couchbase podemos, yo qué sé, co-crear, pues hacer un dibujo entre todos. Y sin ningún, totalmente peer-to-peer, sin ningún nodo ahora mismo central que me esté haciendo esta información, cada uno con su información en su Couchbase Lite, ¿de acuerdo? Ya termino. Y la parte de venting, bueno, pues también en un mundo, ya sabéis que muchas arquitecturas intentamos simplificar las arquitecturas, bueno, pues podemos tener conciencia de los cambios que se van produciendo en mi base de datos, al estilo post-trigger, aunque no me gusta mucho esta comparativa porque es mucho más potente que hacer un post-trigger. El post-trigger, para que no sepan, pues la base de datos, ¿no? Cuando actualizo algo en mi base de datos, cuando borro algo, pues hacer una serie de operaciones que las programo en un programita y hacer operaciones con esas actualizaciones o con esos borrados. Y luego, bueno, pues capacidades de pues, Kubernetes, es decir, poderlo desplegar donde quiera y demás. Bueno, todo esto es muy interesante, y ahora, porque son unas nociones mínimas, para lo que vamos a ir viendo a continuación, para las arquitecturas que vamos a ir viendo. También para terminar, también tenemos lo que se llama MDS. Podemos escalar de todas las maneras posibles, ¿vale? Es decir, podemos tener desplegados todos los servicios en todos los servidores, que son todos los nodos iguales. Es algo no muy recomendado porque al final lo que queremos es exprimir los recursos de mi hardware. Entonces, pues puedo instalar solo los servicios que me interesan. Oye, que necesito más datos, pues me meto un nodo más de datos. Oye, que hay muchas operaciones concurrentes, bueno, pues voy a meter más nodos de query y de index. Y además los nodos de query y index, pues conozco que suelen ser más CPU intensivos. Los nodos de datos, pues quizá no necesite tanta CPU. Puedo adecuar cada uno de los requisitos de hardware totalmente específicos en mi sistema. Y esto me va a hacerme ahorrar dinero, ¿vale? Mi TCO, bueno, pues puede disminuir. Y ya, bueno, para terminar en esta parte, también es interesante porque, bueno, si se me cae el nodo 1 o tengo un problema en el nodo 1, pues mira, en este caso sé que es de temas de indexado. Puedo aislar el problema mucho más rápidamente. Si tengo todos los servicios desplegados, pues me va a ser más complicado. Además, como si conocéis un poco Kubernetes, esto me viene al pelo. Esto viene al pelo porque si sustituyo los nodos por pods, ¿vale? Y ya estoy acostumbrado, y que necesito más CPU, pues bueno, subo este container, ¿de acuerdo? Oye, necesito crear más datos o más memoria, pumba, pues creo otro nodo con otro contenedor para crear más datos. Estamos totalmente relacionados, por eso nos llamamos también con OpenShift, pues nos llamamos también con todos los proveedores, con todos los caches del mercado, ¿de acuerdo? Porque ya desde el core estamos creados de esa manera, ¿vale? Para llevarnos bien con esta manera. Bueno, para la siguiente transparencia, un poco una ayuda, porque os he dicho que vamos a co-crear un poco y necesito un voluntario. Un voluntario, joder, tampoco es tan difícil. Venga, cualquiera. ¿No vais a animar a ninguno? Muy bien, venga. ¿Vale? Pues este voluntario, simplemente, pues bueno, voy a poner aquí simplemente esto, se acaba de ganar un premio, porque esto funciona así. Cuando alguien colabora conmigo, simplemente por hacer esto, de ser el primero, se lleva un premio. Así que muchas gracias. Vale, pues ahora ya os digo para que os animéis, ¿no? A las siguientes, pues para que veáis que el colaborar pues tiene sus recompensas, ¿vale? Y que a veces, bueno, pues que podría haber sido cualquiera de vosotros. ¿Cómo podéis colaborar también? Bueno, pues tenemos un meetup fenomenal de Couchbase Madrid. Si os apuntáis y me decís, mira, Raúl me ha apuntado, pues bueno, pues a lo mejor tenéis premios. No sé, en esta filosofía pues parece que así que os esperamos también a futuros meetups. Ahí estáis. Bueno, continuamos. Hablamos de la arquitectura Memory First. Memory First también con el ladito de persistencia. Como podéis ver, todas las iteraciones que hacen nuestras aplicaciones las hacen con la memoria. Por eso somos tan rápidos leyendo y escribiendo. A continuación tenemos dos colas, las cuales, bueno, se suscriben diferentes funcionalidades. La primera, que vamos a comentar muy brevemente y la dejamos, es la de persistencia. ¿Vale? Una vez que escribo en memoria, persisto la información.
Raúl, entonces esto quiere decir, en mi SDK puedo configurar la durabilidad. ¿De acuerdo? De decir, oye, quiero que este dato pues, persista en disco o no persista en disco para obtener la CK. ¿De acuerdo? Toda esa configuración se puede hacer. También puedo configurar buckets. Buckets es nuestro key store dentro de Couchbase. Puedo configurar buckets que sean efímeros. Oye, que no, esta información son sesiones y no las quiero mantener en disco. ¿De acuerdo? Pues bueno, continúo. Luego tenemos en la misma cola, puedo suscribirme para hacer replicaciones. Es decir, esa información, ese documento, va a ser replicado en otro nodo. 0, 1, 2, 3 veces, dependiendo de cuántos nodos quiero que se permitan que se caigan en mi base de datos. Entonces, pues aquí en la arquitectura de 3 nodos somos muy simples, como estaba comentando. No necesitamos configurar ningún máster, ningún esclavo, no tenemos que configurar ficheros de configuración. ¿Por qué? Porque las aplicaciones forman parte activa, lo que se llama Smart Client, de esta configuración. Es decir, que cada una de las aplicaciones va a saber a tiro hecho dónde tiene que escribir o dónde tiene que leer. ¿Cómo funciona esto internamente? Tiene unos mecanismos de auto-sharding, que ahora veremos, pero lo más interesante, que a través de un hashing, ¿vale? En este caso es, si no recuerdo mal, el CRC32, pues sabe dónde tiene que leer y dónde tiene que escribir esa información. ¿Entendido esto? Es decir, y siempre va a ser el mismo, siempre va a tener que escribir aquí o leer aquí. En la SDK tiene 2 ventajas. La primera, siempre sabe dónde va a estar la información activa y la réplica. Yo mismo, en la propia programación, puedo decir, oye, si este nodo no está accesible, voy a acceder a la información de mi réplica. O, si no lo programo, también la base de datos va automáticamente a gestionarse para que siempre vaya a tener una copia dentro de la base de datos. ¿Cómo hace esto? Una pequeña animación. ¿Vale? Aquí tenemos 2 aplicaciones. Esto es muy rápido, voy a ponerla varias veces porque la verdad que va a toda leche. Tenemos 2 aplicaciones y tenemos 5 servidores. Vamos a ver que cada uno de los servidores tiene una serie de shardings, de bitbuckets, lo llamamos, que están activos y una serie de bitbuckets que están replicados, que no están activos. Bueno, como vemos, cuando se cae el nodo del medio, pues esa información, él tiene información replicada e información activa. Evidentemente, si se cae otro nodo, corro el riesgo de que pierda los datos. Por tanto, mi base de datos tiene que prever todo eso para rebalancear la información y poder hacer frente a una nueva caída de otro nodo. ¿Entendido? Voy a volver a poner la animación para que veáis rápidamente esto. Digamos que nuestras aplicaciones tienen que acceder al sharding 3. El sharding 3, como veis, está en el nodo 3. ¿De acuerdo? Y además la copia está en el nodo 2. Entendemos que si se me cae el nodo 3 y a continuación se me cae el nodo 2, ya no tengo la información del sharding 3. ¿Entendéis? Entonces, para que la base de datos con cuatro nodos pueda seguir teniendo un funcionamiento de que se me caiga otro nodo, tengo que rebalancear esa información. ¿Vale? Lo vamos a poner. El nodo 3, ¿veis? Se cae. Y la información del sharding 3, como veis, vuelve a ser rebalanceada para tener un activo y una réplica. Todo esto va a ser hecho, pues toda la parte roja de mi esfera, que os he enseñado antes, digamos que se pretende que sea como una especie de sistema operativo, que el administrador tenga que hacer lo mínimo posible. ¿De acuerdo? Y que a lo mejor, bueno, pues en un Black Friday me puede pasar esto, el administrador de sistemas puede estar preocupado, pero el CEO no, porque voy a poder seguir vendiendo, que eso es lo importante. Y en todo momento las aplicaciones van a ser conscientes de este rebalanceo, es decir, no va a haber pérdida de servicio, que es lo importante. No voy a tener la operación de cerrado por mantenimiento. Así que tenemos dentro del clúster el HA, ¿entendéis? Tenemos alta disponibilidad. Pero aquí hablamos de más, queremos más cosas, ¿no, Raúl? Oye, ¿qué pasa si me cae todo el clúster porque se incendia?
¿De acuerdo? Pues estamos hablando de datos, por eso el nombre del meetup, la apasionante, pero hombre, esto no es muy apasionante, esto mola, pero Raúl, quiero que me apasiones. Bueno, pues vamos a seguir avanzando. A ver si esto quiere avanzar, un momentito. Bueno, las transparencias las voy a pasar, porque quede por escrito, que bueno. Entonces, ¿os acordáis la cola que hablaba antes para hacer la persistencia que se suscribía y para hacer la replicación dentro del clúster? Bueno, pues puedo utilizar y suscribir esa misma cola para suscribirme entre clústeres, ¿de acuerdo? Es decir, como veis, he añadido una nueva cola en la cual, pues bueno, tengo una copia memory to memory, siempre las copias las hacemos memory to memory, para que vaya muy rápido, y puedo tener diferentes clústeres geodistribuidos alrededor del mundo por necesidades de expansión, de lo que sea, por necesidades de latencia, evidentemente. Si yo tengo un negocio que mi business case es internacional, pues si mi página web, la experiencia de usuario, pues no es muy buena, ¿vale? Es decir, accedo, bueno, me van devolviendo las cosas, pero no va del todo bien. Pues quizá me voy y me cambio a otro servidor donde la experiencia de usuario sea mejor. Por tanto, bueno, es muy normal que las aplicaciones que tengo geodistribuidas, como digo alrededor, porque mi lógica de negocio es esa, pues para disminuir la latencia tenga varios clústeres, ¿de acuerdo? Con diferente información a lo largo del mundo. Bueno, o con la misma información geodistribuida. Además, bueno, este es un caso también, bueno, como el de Apple que estaba comentando. Todos los logins de Apple se hacen una arquitectura parecida a esta. Esto es interesante, ¿por qué? Porque si yo como persona me puedo conectar, que estoy en España, al clúster de Europa, pero si me voy a Estados Unidos el día de mañana, ¿tiene sentido que me conecte al clúster de Europa? No, porque va a ir más lento. Pero no solamente eso. ¿Qué pasa con la detección de fraude? No es posible que esté en Europa y en España con 10 minutos de diferencia. Probablemente alguien me está suplantando la identidad y puedo, en tiempo real, hacer ese tipo de identificaciones. Es interesante también ese caso de uso. Bueno, vamos a seguir indagando con esto, a ver si os consigo apasionar. Pues nosotros en Chaos tenemos una solución que se llama Cross Data Center y es muy interesante, no por la funcionalidad, que también, sino porque configurarlo es muy sencillo. Es tremendamente sencillo. Y nos permite crear arquitecturas, lo que antes era muy complejo, con herramientas de pago súper caras, hacerlo de una manera muy sencilla. Y cuando digo muy sencilla, estoy hablando de 3 clics. ¿Vale? Yo siempre pienso esto de los tándem, ¿vale? A mí me gusta mucho hacer tándems, esto de, bueno, pero el tándem este típico de, oye, venga, pues yo me voy a una tasca, un tío me enseña inglés el 50% del tiempo, una hora, media hora, y yo le enseño español media hora. ¿Vale? Pues yo aprendo y aprendo cosas, ¿no? Pero si lo pensáis bien, no estoy utilizando el 100% de mi tiempo. Es decir, el 100% de mi tiempo hay media hora que realmente no estoy aprendiendo demasiado. La conversación puede ser más o menos interesante, pero estoy aprendiendo un 30 minutos inglés, pero los 30 minutos siguientes realmente, pues bueno, pues yo le estoy enseñando, que bueno, puede ser fructífero para mí, pero como veis, realmente no saco el 100%. ¿Me entendéis por dónde voy? En cambio, pues, por ejemplo, quedo con una amiga que es francesa, corro un poquito más que ella, ya está preparándose, bueno, pues yo tengo unas marcas interesantes y para ella, pues bueno, le viene bien tener una libre. ¿Sabes la única condición que hago para entrenar con ella? Que me hable en francés. Yo entreno y me sirve y además estoy aprendiendo francés. ¿Veis? Ahí aprovecho casi el 100% de mis recursos. ¿Lo veis? Ahí es donde quiero ir. Entonces, está muy bien eso de replicar la información, está muy bien, pero ¿qué pasa? Que al final, cuando tengo un activo pasivo, que es lo que me lleva a las arquitecturas que vemos geodistribuidas, pues realmente el pasivo, la mayor parte del tiempo está ahí, pues bueno, que vale, que le puedo consultar, ¿vale? Pero lo que me interesa, para tener casi al 100% de los recursos activos, es que puedan dar servicio todos los nodos de los dos clústeres. ¿Por qué? Pues bueno, primero porque optimizo el IT, el TCO baja otra vez. Y no solamente eso, puedo mantener muchísimos más usuarios concurrentes, porque tengo el doble de nodos que pueden dar servicio.
Y esto para arquitecturas de microservicios encaja muy bien. ¿Lo veis? Bueno, pues aquí, bueno, contando un poquito de esto. Puedo crear arquitecturas como quiera, me da una versatilidad total. Puedo crearme arquitecturas, bueno, pues en este caso tengo un clúster activo en Estados Unidos, un clúster activo en Europa y un clúster pasivo. Cuando digo pasivo es que no da servicio, pero sí que obtiene la información, porque está suscrito a esa cola que os he comentado antes. Que, bueno, se llama DCP, por si queréis indagar sobre ello. Estos clústeres no tienen por qué ser iguales en la misma configuración. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque no tienen por qué dar soporte. Es decir, el clúster pasivo a lo mejor es para hacer estadísticas. Y hemos visto los servicios que hemos visto antes. ¿Os acordáis del MDS? Pues a lo mejor el clúster pasivo no necesita tener níquel. A lo mejor solamente necesita clave de valor. Porque lo que voy a hacer es dar información específica para un estudio de no sé qué. ¿De acuerdo? Bueno, ya ha aparecido mucho el mapa del mundo, pero hacerlo en España también, ¿vale? Pues bueno, pues también puedo hacer cosas como estas, es decir, pues un clúster en Barcelona, otro en Madrid y otro en Valencia. Como veis, los clústeres, en este caso, tienen 4 nodos de datos y 2 nodos de query index. Y el tercer clúster, el clúster C, tiene 3 solamente nodos de datos. Es que no coincide ni siquiera el número de datos. ¿Por qué? Porque también puedo crear filtros. Es decir, cuando estoy suscrito a esa cola, solamente quiero la información de ventas, porque este clúster solamente lo va a explotar la información de ventas. La información de compras, pues no estoy suscrito y no me entero, no me interesa. Y además, lo estaba comentando, puedo hacer arquitecturas en las cuales, oye, yo puedo escribir en el clúster A y puedo escribir en el clúster B. Y replico hacia los dos sitios. O puedo hacerlo solamente hacia un lado. ¿Entendido? ¿Se os ocurre problemas o se ocurren cosas que pueden pasar con estas arquitecturas? No sé, es decir, parece maravilloso, ¿no? ¿Por qué no se ha hecho esto antes? ¿Por qué no se han hecho clústeres activo-activo? Siempre, normalmente, las bases de datos tradicionales tenían un activo-pasivo. Es decir, cuando, oye, se me peta una base de datos, pues tengo la otra que se me levanta o hago un switch. Que a veces eran un switch, tenían que ser manuales, incluso no eran automáticos. Pero bueno, en este caso son automáticos porque están dando servicio todo el rato. ¿Cómo sería? ¿Qué has dicho? A ver. No tengo la cabeza más lisa. Ay, hombre, pues no hay premio, macho, esta vez. A ver si hay otra pregunta ahí. Otro caso de uso muy interesante es también que puedo migrar la información. Es decir, hoy por hoy las mayores organizaciones no se quieren pasar con un proveedor, no es el vendor locking. Entonces, aparte que tenga estándares a nivel de aplicación, como puede ser Kubernetes y los sistemas containerizados, es muy interesante tener un mecanismo. Si quiero migrar una base de datos por los mecanismos convencionales, ¿qué tengo que hacer? ¿Vale? Quiero migrar de un proveedor a otro proveedor o quiero migrarla de una estructura on-premise a una estructura on-cloud. ¿Qué tengo que hacer? Pues tengo que hacer mi export, coger la información, llevármela a otro lado, hacer el import, tiempos entre medias, que vaya todo bien. En el momento que hago el import no, es que justamente era otra versión y aquí esta foreign keyword, yo que sé, esta información me ha petado, tengo que volver a otro lado. No sé si alguno habéis hecho una migración, esas son las típicas cosas que suelen pasar. Bueno, pues quizá si tenemos un mecanismo que abrimos un canuto como hemos visto y que se replica la información y en un momento apago uno y creo el otro, pues puede ser interesante, ¿no? Además puedo hacer pruebas A/B, tener los activos en un momento dado y dice, vale, ya funciona todo bien, ahora voy a tirar el otro. Ostras, suena fantástico, ¿no? Y ya os digo, y además incluso no tienen por qué ser ni siquiera la misma versión. Es decir, al final el protocolo se lleva bastantes versiones entre cuando hay una actualización. Entonces, puedo pasar perfectamente de la versión 5 a la versión 6, hacer la copia y no tengo ningún problema. Y esto me permite también, en el mismo dibujito, hacer arquitecturas tan majas como esta, que tengo, bueno, pues tengo parte de la información en un proveedor,
bueno, hace una oferta genial en Estados Unidos a Amazon, pues me voy con Amazon. Oye, pero es que aquí en Europa tengo el proveedor de Azure, que tengo el proveedor me quiero casar con él porque encima me hace una oferta con todos los Windows que tengo. Pues mira, pues aquí. Y luego, oye, pues tengo OpenShift en Australia. Pues mira. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a la parte interesante. ¿Qué es lo que esperaba que me comentarais? Oye, pues si estoy en 2 clústeres a la vez, Raúl, y hay gente escribiendo en los 2 clústeres a la vez, ahora me dices que sí, ¿no? Pues joder, pues puede que, ¿a quién hago caso, no? Porque pueden que los 2 estén escribiendo el mismo documento, habrá conflictos, ¿no? Pues probablemente, ¿no? Es decir, en mundos ideales no suelen existir, suelen haber problemas. Pues bueno, vamos a ver, simplemente el escenario que voy a plantear es muy sencillo, pero bueno, me va a valer para explicar los principales conceptos. El primer concepto, bueno, primero, tengo 2 clústeres, al igual que está viendo antes, tengo un clúster, bueno, primero el clúster A y el clúster B. Ambos tienen 5 nodos, son idénticos, no tienen por qué ser así, ya os he demostrado que no hace falta, y una serie de aplicaciones que están en cada uno de los clústeres, ¿vale? Estas aplicaciones van a hacer lo mismo. Entonces, la aplicación A, como veis, tiene una clave que se llama demo, el ID 1234. Fijaros que hay un timestamp abajo, que el timestamp, como veis, estamos hablando de que se ha hecho, bueno, pues me da igual el día, el 2019 y tal, pero ver un poco los segundos, porque vamos a hablar a nivel de milisegundos, ¿vale? Cuando hagan estas cosas, porque normalmente la replicación entre los clústeres, la latencia, pues esperamos que sean pues, los 2 milisegundos normalmente, pero bueno, pero pueden pasar cosas entre medias cuando hay mucha concurrencia. Bueno, pues escribimos, como es la aplicación que está en el clúster A, escribimos en el clúster A, porque es fuertemente consistente. Fijaros aquí también que tengo una cosa que es la revisión, no nos quedaremos con eso. Llega y justamente antes de que se haya hecho la replicación, estoy hablando pues 1 milisegundo después, todavía la latencia no me ha llegado a escribir en el clúster B. Y el clúster B, una aplicación de clúster B, me pide el documento, el ID 1234. ¿Entendido? Pues evidentemente no está. Entonces, bueno, ha pasado un par de milisegundos y ya se escribe dentro de mi clúster B. Si mi aplicación del clúster B vuelve a hacer un retry, pues evidentemente la información la tendrá. Dentro del clúster, la base de datos es fuertemente consistente. En interclústeres es eventualmente consistente. Nos podemos comprobar, si conocéis el teorema CAP, nosotros podemos ser AP o podemos ser CP. ¿De acuerdo? Vamos a seguir con esto. Digamos que tenemos las aplicaciones de clúster A, ¿vale? Pues una aplicación quiere actualizar este documento, recordemos que es el 1234, y otra aplicación, otro microservicio dentro del mismo clúster, quiere también actualizar el documento. Como veis, tenemos 2 actualizaciones. El campo, la actualización 1 y la actualización 2. Pero como veis, el timestamp, uno está 0,5 milisegundos, 5 milisegundos antes que la otra, ¿vale? Es decir, yo cojo el dato, la aplicación coge el dato y hago una actualización. 2 aplicaciones diferentes, la aplicación 1 y la aplicación 2. La aplicación 1 manda a escribir el dato antes que la aplicación 2. ¿De acuerdo? Pero los 2 han cogido la información al mismo tiempo. ¿Lo veis? ¿Qué pasaría? Como veis, la aplicación 1, que va antes que la aplicación 2, escribiría en disco, y cuando llegaría a la 2, que va un poquito más rezagada, estamos del orden de milisegundos, vuelvo a decir, actualizaría otra vez. Pero está actualizando una copia anterior que la última que está. Entonces lo que hacemos es un cache mismatch. Todo esto está en los metadatos, es decir, es como transparente. Entonces esta información, lo que nos va a saltar es, oye, no puedo actualizar esta información, ¿por qué? Porque tú intentas actualizar
una versión del documento anterior a la que está actualmente en la base de datos. ¿Entendéis este caso? Fenomenal. Bueno, por decirme que sí, no hay regalo, ¿eh? Solamente. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, si yo vuelvo a coger la información al recibir esta excepción y actualizo con el campo 2, con la actualización 2, evidentemente, como ya el cache, la revisión es la buena, pues evidentemente podré hacer la actualización. Entonces, en este caso, si la aplicación vuelve a intentarlo, porque ha capturado la excepción y realmente esta excepción está contemplada dentro de la lógica de negocio que puede actualizar ese documento, pues actualizaremos el documento. Y vemos aquí cómo queda, ¿de acuerdo? La revisión 3 y la revisión 3 abajo. ¿Entendido? Vale. Todo esto estoy hablando de milisegundos. Entonces, ¿qué tenemos en el clúster A? Tenemos el documento 1234 con la versión actualizada de valor 2, con la revisión 3. Y tenemos el documento 1234 con la revisión 1. Evidentemente, el clúster B necesita ser actualizado. Bueno, pero ¿qué pasa si antes de que se haga esa actualización, vuelvo a repetir, que es eventualmente consistente, llega otra aplicación de la base de datos, bueno, del clúster B, y hace una actualización? ¿Qué pasaría? Venga. Tendría que esperar a que llegara de la A, hacer la copia y después de esa copia ya recibir el proceso de la B. No, bueno, yo digo que sí le permitiría hacer la actualización y después entre los dos clústeres se harían, ¿cómo se llama? El match de cuál es la revisión correcta y entre ellos se entenderían, perdón, entre los clústeres. A, B, levantar las manos. ¿Quién vota por el A? ¿Quién vota por el B? Muy bien. Pero por haberlo intentado, los dos se llevan un premio. Premio por aquí y premio por aquí. Muy bien, ¿eh? Pues evidentemente, como muy bien ha explicado vuestro compañero B, evidentemente el clúster pues prevalece el mismo para ser autogestionado. Pero luego ellos mismos, como son conscientes de que hay dos clústeres, en un momento dado se dan cuenta de ese conflicto. Y esto es lo que llamamos que hay conflictos. ¿Vale? El propio Couchbase tiene unos mecanismos automáticos para poder resolver ese conflicto, muy sencillos y que se pueden aplicar a la hora de definir el proyecto con el que queramos abordar. Uno es, básicamente, oye, voy a coger el que tenga mayor revisión, ¿vale? ¿Os acordáis? El que tenga más actualizaciones, o voy a coger el que tenga el timestamp mayor. ¿Qué diferencia hay? Pues mira, en este caso, si cogiera el primero, el que tenga más revisiones ganaría el clúster A. Si cogiera el segundo, ganaría el clúster B. ¿Por qué? Porque el timestamp ha sido escrito después y el clúster A tiene más actualizaciones. Sí, ¿vale? un apunte con eso, el tema de NTP, ¿vale? Ellos también se sincronizan por relojes NTP, ¿vale? Es la forma de hacerlo. Eso es lo importante, es decir, parece ser que la segunda opción parece mejor, ¿no? La de la última, la que sea el que tenga el timestamp, parece mejor, pero tengo que tener una configuración extra, que es decir, que todos estos clústeres tengan configurado el NTP, o sea, que tiene un esfuerzo extra. Apunta mejor, el otro es mucho más sencilla, simplemente tengo que guardar la revisión y ya está, es mucho más sencilla de implementar. Pero, evidentemente la otra, que parece que puede ser más interesante, yo me quedo con la última, ¿vale? Pero hay que meter el NTP y esto puede tener un coste extra, ¿de acuerdo? ¿Entendido? Fenomenal. Muchas gracias, Ray. Bueno, lo dejo apuntado, porque ya os digo, supongo al final tenéis la documentación y demás. Esto mola,
Incluso en las próximas versiones, es decir, acabamos de liberar la 6.5, la versión 7, se pretende que se pueda hacer un merge entre documentos, que pueda generar un documento con ambos, para que no pierda nada, con ambos campos. Y esto puede ser algo muy interesante. No está actualmente, pero se está trabajando en ello. ¿De acuerdo? Que es algo todavía más complicado, evidentemente. Y bueno, en la siguiente versión, sacamos versiones cada 6 meses, pues veremos si lo sacamos a la luz. No hay ninguna forma de saber que ha habido conflictos. Si hay alguna forma de saber si hay conflictos, porque, hombre, depende de qué datos da un poco igual, pero si son datos importantes y tienes uno que ha machacado a otro, no hay ninguna manera de verlo, o sea, como el JIT o algo así. Esas decisiones tienes que tomarlas a principio del proyecto, ¿vale? Es decir, al final, dependiendo del proyecto, tiene más sentido una cosa que otra, ¿vale? Claro, es decir, a lo mejor tu caso de uso en los proyectos que estás involucrados se puede perder la información, es decir, no es raro que cuando se toma una lógica, dice, oye, esto son las reglas del juego, es decir, yo cuando vas a jugar a mi casa al parchís, pues dices, se juega así y tú puedes llegar, oye, pues en mi casa se juega de otra forma y te pasas. ¿Vale? Pues no, porque tú si estás jugando en mi casa tienes que jugar con las reglas que le gusta a mi abuela, ¿vale? Y en tu casa se puede jugar de otra forma. Entonces, que normalmente eliges esta lógica de negocio y ya las aplicaciones se tienen que adecuar. Por eso mismo también está el merge para darle un poco más de versatilidad, es decir, poder tener esa posibilidad. No sé si te he respondido. Es decir, que tú a priori decides cuál va a ser tu política. No, pero aquí yo quería apuntar una cosa aquí. No necesariamente, ¿vale? En todas vuestras aplicaciones van a ser multicluster. O sea, lo habitual es que si yo tengo, por ejemplo, mi clúster de España, todo lo que sea mi frontal de España apunte al clúster de España. Y en caso de caída, entonces pues derivo a Francia. Pero no voy a estar escribiendo en diferentes clústeres por una cuestión de latencia de red. Vale, lo ideal es que el backend o los microservicios o la aplicación esté lo más cerca posible del clúster. Y ya pues mi clúster en Estados Unidos, en París o donde sea, pues sea mi secundario. Si hay la necesidad de escribir en 2 clústeres diferentes, obviamente hay una serie de buenas prácticas a la hora de diseñar tus documentos y claves de forma de que puedas de alguna forma aislar, pero no necesariamente yo tengo que estar haciendo un salto entre el clúster de España y el clúster de Francia. Eso ya es una decisión más de arquitectura, lo que comenta Raúl. Entonces, como que en caso de... Claro, es decir, al final tienes que tomar decisiones, como todo, ¿no? Y las decisiones te van acercando a algo y te van separando de otra cosa. Siempre. Cualquier decisión va a pasar, pero nos pasa a nosotros en la vida. Es decir, al final, ¿cuál es la mejor decisión? Si tú puedes a competir a un león y a un tiburón, ¿quién gana? No, en serio. ¿Quién gana? Exactamente, ¿no? Por eso mismo, tú vas tomando decisiones para ser un tiburón o un león. En este caso, oye, ¿qué quiero ser? Pues evidentemente hay cosas que te van acercando, cada una de las decisiones que vas tomando, a pues, ser más rápido, lo que quieras, ¿sabes? Es decir, en este caso, ¿no? Tener más throughput, mayor concurrencia, pero probablemente te limite a otras cosas. Si yo quiero tener todo, pues suele ser más complicado. Por lo que he entendido, lo que quería preguntar es, vosotros las aplicaciones que están interactuando con vuestro clúster, ¿tenéis algo implementado para que haya equidad? Quiero decir, si una aplicación es más lenta, cuando coja el dato y luego vaya a actualizarlo, si yo tengo una aplicación que es más lenta por lo que sea, por su naturaleza, se va a ver siempre sobrepasada por las que sean más rápido. ¿Tenéis algún concepto de equidad para que un clúster pueda ser utilizado por varias aplicaciones con distintos anchos de banda, yo qué sé? Esa pregunta es más compleja de lo que parece. La respuesta corta es sí. Y la respuesta larga voy a tratar de responderte a lo largo de lo que queda de meta, ¿vale? Pero si no tenemos las cervezas y también te puedo explicar un poquito más, porque es más compleja de lo que parece. Pero la respuesta corta es sí. Pero estas respuestas estoy convencido de que no te convences, voy a decirte sí solamente, y para que, vuelvo a decir, para que sea una trepidante aventura, como hemos dicho en el Meetup, pues continuaremos y luego si no en las cervezas te
podemos seguir hablando sobre ello, porque ya digo que es un caso complejo. O sea que os habéis visto en esa coyuntura. Sí, ¿Puedes poner un poco el ejemplo de por qué os habéis visto en ese problema? Varias cosas. Es decir, primero, esto hay que evitarlo. Es la primera cosa que estaba aquí. Es decir, que tengamos esta capacidad no quiere decir que la tengamos que utilizar. Hay que evitarlo desde el punto de vista de arquitectura. Segundo, desde el punto de vista de los clústeres, a la hora de copiar también lo que tenemos es la calidad de servicio, ¿vale? Es decir, podemos regular el clúster, cómo se copia de rápido unos respecto a otros. Y lo más importante, tenemos lo que se llama el MCA, que en una arquitectura con microservicios, que consiste en ciertas dependencias, es decir, puedes controlar eso a través de diferentes controllers, microservicios que hagan ese tipo de cosas, porque hay dominios que pueden depender de otros, ¿vale? Y si hay aplicaciones que vayan más rápido, puedo hacer que las aplicaciones más rápidas dependan de un dominio para que esperen a las otras, ¿vale? Cosas así puedes hacer. Evidentemente, es un caso que tenemos actualmente, además, con un retail súper famoso, el problema que tenemos es que no todos sus edificios tienen el mismo ancho de banda, no todos sus edificios tienen las mismas máquinas y van a ir algunas más rezagadas que otras. Entonces voy a tratar de explicarte un mecanismo y ya os digo, y esto resuelve gran parte, pero luego te digo que esas decisiones de arquitectura conllevan a una serie de acciones que no se resuelven solamente con lo que voy a explicar, que ya, pues bueno, pues luego más adelante te puedo contar. El MCA, el Multicluster Awareness, la aplicación que os he dado hasta ahora, ¿vale? Estamos poniendo las aplicaciones en cada uno de los clusters, ¿vale? Entonces tenemos un load balancer por delante y, bueno, esto está muy bien. Habéis visto que bueno, funciona muy bien, puede dar un resultado muy óptimo, pero nosotros nos hemos dado cuenta de dos cosas. Primero, que somos una base de datos genial, puede funcionar todo fenomenal, pero a veces pues existen microcortes, split brain. Entonces, ¿qué hacemos? Aunque nosotros estemos funcionando estupendamente, los microservicios se encuentran en la tesitura de que no, o las aplicaciones, en la tesitura de que en un sistema distribuido, de que no están dando el comportamiento que ellos esperaban. Y en la arquitectura distribuida todo se complica. Entonces voy a plantearos algún caso. Antes de eso, lo que es el MCA es una especie de wrapper sobre nuestro SDK, que de alguna manera lo que vamos a hacer es que la propia aplicación, ¿sabes? Que la propia aplicación pueda discernir qué clúster quiere atacar. Incluso puedo decirle que ataque los dos clústeres y escribir los dos clústeres para garantizar esa escritura. ¿De acuerdo? Puedo configurarlo como eso. Al final se configura con una especie de una especie de ficha de configuración y ya está. Y, oye, que este clúster falla, pues me puedo ir al otro, ¿vale? Para escribir, para garantizar esa escritura. Pero es que lo puedo hacer de manera programática. Es decir, yo llego y digo, oye, que quiero cambiar de clúster. Pues lo puedo hacer también. Al final no voy a entrar aquí a explicar en profundidad esto, pero simplemente, bueno, pues lo que tengo aquí dentro es un detector de fallos, el coordinador, que básicamente es conocedor de la topología de cada uno de los clústeres, y bueno, y con esta configuración pues puedo atacar un lado a otro. Voy a quedarme con esto. Es más complejo que todo esto, pero bueno. Ahora veo los ejemplos, y ahí voy a ir un poquito que es la solución parcial de lo que me acabas de preguntar. Tengo dos clústeres. Aquí ya no tengo los balancer, lo veis, ¿no? Esto es un sistema distribuido, tengo dos clústeres. El clúster A y el clúster B otra vez. En este caso, lo interesante de todo esto también, como veis, las aplicaciones que hemos visto antes estaban como replicadas, ¿no? Tener que replicar, ahora no es necesario. Cuando venga la petición, ¿vale? Bueno, aquí tengo una serie de dominios. Tengo el dominio de carrito de la compra, que está en azul, y el dominio del pago, ¿vale? Y hay una serie de aplicaciones. ¿Lo entendéis? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, el escenario es muy parecido. Bueno, ¿qué pasaría si se cayeran? Tengo una réplica 1. ¿Qué pasaría si se cayeran 3 nodos de ese clúster A? ¿Qué pasaría con las aplicaciones del clúster A que están atacando al clúster A? ¿Eh?
¿4? Ah, no. 404 el error, vale. No, pues esas aplicaciones, como estaba comentando antes, ahora tienen el conocimiento, ¿no?, de saber a ellos mismas, poder decidir, ¿no? Bueno, pues lo que hago es que vayan al otro lado, porque evidentemente ya no garantizo, ya con una copia en un clúster de 5 no puedo garantizar que estén los documentos. Entonces ellas mismas pueden decir, oye, pues bueno, pues voy a atacar a otro clúster, porque soy conocedor que tengo 2 clústeres y puedo seguir escribiendo en la información de aquí. ¿De acuerdo? Este es el caso más fácil. Pero ¿qué pasa? Puedo tener una aplicación en el carrito, sí, en el pago, que está teniendo microcortes. Y base a datos funciona estupendamente. No hay ningún fallo, todo funciona fenomenal. Pero esa aplicación, una de esas aplicaciones, la conectividad que tiene, justamente tiene microcortes y no accede a la información bien. Y decide irse al otro clúster. La premisa que os estaba comentando antes es que normalmente los dominios de aplicaciones deberían de crear y consumir sus propios datos para no tener problemas. ¿De acuerdo? Entonces, si yo llego y mis aplicaciones de clúster A, de carrito de la compra, tienen un precio que han cambiado para ese usuario y de repente le voy a pagar, voy a cobrar, y está en el otro lado, y el otro lado todavía no ha actualizado la información porque es asíncrono, y le estoy poniendo el precio antiguo porque no le he aplicado la oferta y todavía no ha sincronizado la información, pues quizá el cliente se puede cabrear, ¿no? Esto puede pasar, ¿lo veis? Porque no estoy escribiendo y consumiendo mis propios datos. ¿Lo veis? Entonces, aquí hay ciertas dependencias, ¿no?, entre dominios de aplicaciones, que es donde voy a... Entonces, puede existir, en el MCA, puedo configurar esta casuística para que, oye, si yo sé que dependo, mi carrito de la compra depende del pago, pues yo, si mi pago está apuntando al otro lado, yo no voy a quedarme aquí, y aquí pasa algo, yo voy al otro lado. ¿De acuerdo? Solamente por garantizar esta consistencia, ¿lo veis? Entonces el propio MCA puede hacer esto. Entonces, bueno, me voy para el otro lado. ¿Lo veis? Y es la forma de garantizar lo que estaba comentando. Existen muchas más problemáticas, es decir, al final, aquí nos hemos quitado el load balancer, pero podemos utilizar un load balancer para hacer un health check de todo esto. Es decir, al final estoy metiendo complejidad a nuestro sistema y evidentemente todas estas pruebas que tengo que lanzar y cubrir todos estos escenarios, al final se complica el asunto. La idea es, bueno, que, pues como he dicho antes, cómo de resistente va a ser mi sistema y esa política de seguridad y política de fallos que vaya a enfrentarme con ellas. En este caso, pues puedo con el load balancer ir haciendo como una especie de health check de cómo están los servicios, ¿vale? End-to-end. Entonces, bueno, puedo controlar, como el MCA, puedo controlar, oye, pues dónde estoy escribiendo bien, cada uno de los servicios, depender uno de otros, y aquí donde entro, si unos servicios son más, dependen de otros servicios y puedo retenerlos, es decir, oye, no escribáis hasta que yo escriba. Todas estas cosas se pueden hacer con MCA. ¿Lo veis? Por lo demás, es decir, no se me ocurre una aplicación en el cual no pueda dejar a los demás que escriban. Es decir, pues bueno, si tú eres más lento, unos que sean más rápidos, otros que sean más lentos. Pero pueden existir escenarios en los cuales tenga que enfrentarme a una forma de estrujar, no sé cómo decir, sí, bueno, de hacer más pequeño de que unos vayan más rápidos que otros, ¿vale? O que me espere hasta que pase algo. En arquitecturas con microservicios os digo que es común, ¿vale? Es decir, de tener algunos microservicios simplemente esperando a que pase algo, ¿no? Aunque no, a veces no es recomendable, pero bueno, dependiendo. Y muchísimas gracias.